un mar de estrellas. Volví al solar del arriero con un macuto colgado de un hombro. En él llevaba una muda de ropa, una hogaza de pan, un poco de cecina, un odre de agua, aguja e hilo, pedernal y eslabón, plumas y tinta. En resumen, todo lo que una persona inteligente se lleva por lo que pueda pasar cuando emprende un viaje. Sin embargo, la adquisición de que estaba más orgulloso era una capa de color azul marino que le había comprado a un vendedor de ropa usada por solo 3 iotas. Era cálida, estaba limpia y, a menos que me equivocara, solo había tenido un dueño antes que yo. Dejadme explicar una cosa. Cuando viajas, una buena capa vale más que todas tus otras posesiones juntas. Si no tienes donde dormir, la capa puede ser tu cama y tu manta. Te protege de la lluvia y del sol. Si eres listo, debajo de la capa puedes esconder toda clase de armas, y si no lo eres, al menos un arma pequeña. Pero por encima de todo, hay 2 cosas por las que se recomienda una capa. En primer lugar, porque hay pocas cosas más llamativas que una capa bien llevada, ondeando ligeramente detrás de ti cuando sopla la brisa. Y en segundo lugar, porque las buenas capas tienen innumerables bolsillitos por los que siento una atracción irracional e irresistible. Como ya he dicho, aquella era una buena capa y tenía muchos bolsillitos de esos. Escondidos en ellos tenía cuerda y cera, un poco de manzana seca, un yesquero, una canica en una bolsita de cuero, un saquito de sal, una aguja de sutura e hilo de tripa. Me había gastado todas las monedas de la mancomunidad que con tanto cuidado había ido ahorrando y me había quedado las duras monedas ceáldicas para el viaje. Los peniques funcionaban muy bien en Tarbean, pero la moneda ceáldica era sólida en cualquier rincón del mundo donde te encontraras. Cuando llegué, se estaban ultimando los preparativos. Roent se paseaba alrededor de los carromatos como un animal inquieto, comprobándolo todo una vez más. Rheta observaba a los braceros con mirada severa y les corregía cada vez que hacían algo que no la satisfacía del todo. A mí me ignoraron hasta que nos pusimos en marcha rumbo a las afueras de la ciudad y a la universidad. A medida que nos alejábamos de Tarbean, sentía como si me estuviera librando de un gran peso. Me regodeaba con el tacto del suelo bajo mis zapatos, con el olor del aire, con el débil susurro del viento que acariciaba los tallos de trigo en los campos. Me sorprendí sonriendo sin ningún motivo especial, salvo que estaba contento. A los Rue no nos gusta quedarnos mucho tiempo en el mismo sitio. Respiré hondo y estuve a punto de soltar una carcajada. Mientras viajábamos, yo iba a mi aire, porque no estaba acostumbrado a tener compañía. Roent y los mercenarios no tenían inconveniente en dejarme tranquilo. Derrick bromeaba conmigo de vez en cuando, pero en general me encontraba demasiado reservado para su gusto. Solo quedaba la otra pasajera, Dena. No nos dijimos nada hasta que hubimos recorrido casi todo el trayecto de la primera jornada. Yo iba en un carromato con uno de los mercenarios, pelando distraídamente la corteza de una rama de sauce. Mientras mis dedos trabajaban, escudriñaba el perfil de Dena, admirando la línea de su mentón, la curva de su cuello hasta llegar al hombro. Me preguntaba por qué viajaría sola y a dónde iría. En medio de mis cavilaciones, Dena giró la cabeza y me sorprendió mirándola. ¿En qué piensas?, me preguntó apartándose un mechón de pelo de la cara. Me preguntaba qué podrías estar haciendo aquí, contesté. Era una respuesta casi sincera. Ella sonrió y me sostuvo la mirada. Mentiroso. Utilicé un viejo truco de actor para no ruborizarme. Me encogí de hombros fingiendo indiferencia y bajé la mirada hacia la rama de sauce que estaba pelando. Unos minutos más tarde, oí que Dena reanudaba su conversación con Rheta. Sentí una extraña desilusión. Cuando hubimos montado el campamento y ya se estaba preparando la cena, me paseé entre los carromatos, examinando los nudos que Roent utilizaba para sujetar su cargamento. Oí pasos y detrás de mí, me di la vuelta y vi acercarse a Dena. Me dio un vuelco el corazón y respiré hondo para serenarme. Dena se detuvo a unos pasos de mí. ¿Ya lo has averiguado? ¿Cómo dices? Si ya has averiguado qué hago aquí, esbozó una dulce sonrisa. Es que llevo toda la vida haciéndome esa pregunta. He pensado que si a ti se te ocurría algo, me miró esperanzada e irónica. Negué con la cabeza. La situación me desconcertaba demasiado como para que le encontrara la gracia.
Lo único que he deducido es que vas a algún sitio. Dena asintió, muy seria. ¿Como yo? Hizo una pausa y contempló el círculo que el horizonte formaba alrededor de nosotros. El viento le agitó el cabello y ella se lo arregló. ¿Por casualidad sabes a dónde voy? Noté que una sonrisa empezaba a asomar lentamente a mis labios. Ya no me acordaba de cómo se sonreía. ¿No lo sabes?, pregunté. Tengo algunas sospechas. Ahora mismo creo que a Annelien. Se balanceó sobre las plantas de los pies. Pero ya me he equivocado otras veces. El silencio se apoderó de nuestra conversación. Dena se miró las manos y jugueteó con un anillo haciéndolo rodar. Me pareció ver que era de plata, con una piedra de color azul claro. De pronto Dena separó las manos, dejó caer los brazos al lado del cuerpo y me miró. ¿A dónde vas tú?, me preguntó. A la universidad. Dena arqueó una ceja y de pronto pareció 10 años mayor. ¿Con qué seguridad lo dices? Sonrió y al hacerlo dejó de parecer mayor. ¿Qué siente uno cuando sabe a dónde va? No se me ocurrió ninguna respuesta, pero en ese preciso instante Reta nos llamó para cenar y me ahorró el trabajo de buscarla. Dena y yo fuimos juntos hacia la hoguera. Empecé el día siguiente con un breve y torpe cortejo. Ansioso, pero procurando que no se notara que lo estaba, realicé una lenta danza alrededor de Dena, hasta que al final encontré alguna excusa para pasar un rato con ella. Dena, por su parte, parecía muy tranquila. Pasamos el resto de la jornada como si fuéramos viejos amigos. Bromeamos y nos contamos historias. Yo señalé las diferentes clases de nubes y le expliqué qué tiempo anunciaban. Ella me mostró las formas que encerraban: una rosa, una arpa, una cascada. Así pasamos el día. Más tarde, cuando echamos a suertes los turnos de guardia, a Dena y a mí nos tocaron los 2 primeros. Sin siquiera hablarlo, compartimos nuestras 4 horas de guardia. Hablando en voz baja para no despertar a los demás, nos sentamos cerca del fuego y pasamos el rato mirándonos el uno al otro y sin vigilar mucho. El tercer día hicimos más o menos lo mismo. Lo pasamos muy a gusto, sin hablar demasiado, contemplando el paisaje y diciendo lo que se nos ocurría. Esa noche paramos en una posada, donde Rea compró forraje para los caballos y algunas provisiones. Reta se retiró temprano con su esposo y nos dijo que le había encargado cena y camas para todos al posadero. La comida estuvo bien: puré de patata y panceta con pan y mantequilla. Las camas estaban en los establos, pero aún así eran mucho mejores que los sitios donde yo he tenido que dormir en Tarbean. La taberna olía a humo, a sudor y a cerveza derramada. Me alegré cuando Dena me preguntó si me apetecía dar un paseo. Hacía una templada noche de primavera, sin viento. Hablamos mientras paseábamos lentamente por el bosque que había detrás de la posada. Al cabo de un rato, llegamos a un amplio claro en cuyo centro había una charca. Al borde del agua había un par de rocas de guía. Su plateada superficie se destacaba contra el negro del cielo y contra el negro del agua. Una estaba de pie y parecía un dedo que señalara el cielo. La otra estaba tumbada y se extendía hasta el agua como un pequeño embarcadero de piedra. No había viento que alterara la superficie del agua. Así que cuando nos subimos a la piedra caída, las estrellas se reflejaban perfectamente en la charca. Era como si estuviéramos sentados en medio de un mar de estrellas. Pasamos horas hablando, hasta muy entrada la noche. Ninguno de los dos mencionamos nuestro pasado. Me pareció que había cosas de las que Dena prefería no hablar, y por la forma como evitaba interrogarme, creo que a ella le pasaba lo mismo. Hablamos de nosotros, de esperanzas y de sueños imposibles. Yo apuntaba al cielo y le decía los nombres de las estrellas y las constelaciones. Ella me contaba historias sobre ellas que yo nunca había oído. No me cansaba de mirar a Dena. Estaba sentada a mi lado, abrazándose las rodillas. Su piel era más luminosa que la luna, y sus ojos, más enormes que el cielo, más profundos que el agua, más oscuros que la noche. Poco a poco reparé en que llevaba largo rato mirándola fijamente sin hablar, absorto en mis pensamientos, perdido en su contemplación. Pero Dena no parecía ofendida ni extrañada. Era como si estudiara las líneas de mi cara, casi como si esperase algo. Quería cogerle una mano. Quería acariciarle la mejilla con las yemas de los dedos. Quería decirle que era la primera mujer hermosa que veía desde hacía años.
que verla bostezar tapándose la boca con el dorso de la mano bastaba para que se me cortara la respiración, que a veces no captaba el sentido de sus palabras porque me perdía en las dulces ondulaciones de su voz. Quería decirle que si ella estuviera conmigo, nunca volvería a pasarme nada malo. Estuve a punto de pedírselo. Notaba la pregunta burbujeando en mi pecho. Recuerdo que tomé aliento y que en el último momento vacilé. ¿Qué podía decir? ¿Ven conmigo? ¿Quédate conmigo? ¿Ven a la universidad? No. Una repentina certeza se tensó en mi pecho como un frío puño. ¿Qué podía pedirle? ¿Qué podía ofrecerle? Nada. Cualquier cosa que dijera parecería estúpida, una fantasía infantil. Cerré la boca y miré más allá del agua. Dena, a solo unos centímetros de mí, hizo lo mismo. Notaba su calor, olía a polvo del camino, a miel y a ese olor que hay en la atmósfera segundos antes de un aguacero de verano. No dijimos nada. Cerré los ojos. La proximidad de Dena era lo más dulce y lo más intenso que yo había sentido jamás. Todavía por aprender. A la mañana siguiente desperté con esfuerzo. Después de 2 horas de sueño, me metí en uno de los carromatos y procedí a pasar el resto de la mañana dormitando. Era casi mediodía cuando reparé en que la noche pasada, en la posada, habíamos aceptado a otro pasajero. Se llamaba Hosn y había pagado a Roent para que lo llevara a Nilin. Era simpático y tenía una sonrisa sincera. Parecía un hombre honrado. No me cayó bien. Mis razones eran sencillas. Jossen se pasó todo el día viajando al lado de Dena. La adulaba de forma escandalosa y bromeaba con ella diciendo que iba a convertirla en una de sus esposas. A Dena no parecía haberle afectado lo tarde que nos habíamos acostado la noche pasada y estaba tan fresca y lozana como siempre. El resultado fue que me pasé el día irritado y celoso y fingiendo indiferencia. Como era demasiado orgulloso para unirme a su conversación, me quedé solo. Pasé el día pensando cosas tristes, tratando de ignorar el sonido de la voz de Jossen y de vez en cuando, recordando la imagen de Dena la noche anterior, con la luna reflejada en el agua detrás de ella. Esa noche pensaba proponerle a Dena dar un paseo después de que todos se hubieran acostado. Pero antes de que pudiera acercarme a ella, Jossen fue a uno de los carromatos y cogió un gran estuche negro con cierres de latón en un lado. Al verlo, me dio un vuelco el corazón. Percibiendo el interés del grupo, aunque no el mío en particular, Jossen desabrochó despacio los cierres de latón y sacó su laúd con afectado descuido. Era un laúd de artista de troupe. El largo y elegante mástil y la redondeada caja me resultaban dolorosamente familiares. Tras comprobar que contaba con la atención de todos, ladeó la cabeza y rasgueó las cuerdas, deteniéndose para escuchar el sonido. Entonces, asintiendo para sí, empezó a tocar. Tenía una bonita voz de tenor y unos dedos medianamente ágiles. Tocó una balada, luego una canción ligera de taberna y una lenta y triste melodía en un idioma que no reconocí, pero que sospeché que podía ser íllico. Por último tocó Calderero Curtidor y todos cantaron el estribillo a coro. Todos menos yo. Estaba sentado quieto como una estatua y me dolían los dedos. Quería tocar, no escuchar. Quería no es un verbo suficientemente intenso. Me moría de ganas de tocar. No me enorgullezco de haberme planteado robarle el laúd y marcharme de allí aprovechando la oscuridad de la noche. Jossen terminó la canción con un floreo y Roent dio un par de palmadas para llamar la atención de todos. «Hora de acostarse», dijo. «Si os dormís...» Derrick terminó la frase con tono jocoso. «Nos quedamos atrás. Ya lo sabemos, maese Roent. Estaremos listos al amanecer». Jossen rió y abrió el estuche de su laúd con el pie. Pero antes de que pudiera guardar el instrumento, le dije, «¿Me dejas verlo un momento?» Disimulé el deje de aprensión de mi voz e intenté hacerla pasar por una vaga curiosidad. Me odié a mí mismo por haber hecho esa pregunta. Pedirle a un músico que te deje coger su instrumento es como pedirle a un hombre que te deje besar a su esposa. Eso es algo que solo entiendes si eres músico.
Un instrumento es como un compañero y una amante. Los desconocidos suelen pedir a los músicos que les dejen coger sus instrumentos, y eso les fastidia mucho. Yo lo sabía, pero aún así no pude contenerme. Solo un momento. Vi cómo Jocelyn se ponía en tensión. Pero mantener una apariencia amistosa es una de las especialidades de los bardos, casi tanto como la música. Desde luego, replicó con una jocosidad que a mí me pareció falsa, pero que seguramente convenció a los demás. Se acercó a mí y me dio el laúd. «Ten cuidado». Jocelyn dio un par de pasos hacia atrás y se esmeró para aparentar tranquilidad. Pero me fijé en su postura, con los brazos un poco doblados, listo para lanzarse hacia adelante y arrebatarme el laúd si surgía la necesidad. Le di unas vueltas en las manos. Si era objetivo, no tenía nada especial. Mi padre no habría dudado en afirmar que poco le faltaba para usarse como leña para el fuego. Acaricié la madera. Apreté el instrumento contra mi pecho. Sin levantar la cabeza comenté: «Es muy bonito». Lo dije en voz baja, con la voz quebrada por la emoción. Era bonito, es verdad. Era la cosa más bonita que yo había visto en los últimos 3 años. Más bonito que un campo en primavera después de 3 años viviendo en la cloaca pestilente que había sido aquella ciudad. Más bonito que Denna. Casi. No miento si digo que todavía no me había recuperado del todo. Hacía solo 4 días vivía en la calle. No era la misma persona que en la época de la troupe, pero tampoco era todavía la persona de que hablan las historias que habéis oído vosotros. Terbean me había hecho cambiar. Allí había aprendido muchas cosas sin las cuales vivir habría resultado más fácil. Pero sentado junto al fuego, inclinado sobre el laúd, noté cómo las duras y desagradables partes de mí mismo que había ganado en Terbean se resquebrajaban. Como un molde de arcilla alrededor de un trozo de hierro que se ha enfriado, se desprendieron, dejando atrás algo limpio y duro. Toqué las cuerdas, una a una. Cuando toqué la tercera, sonó un poco desafinada y sin pensar moví un poco la clavija. No toques eso. Jocelyn trató de aparentar naturalidad. Lo vas a desafinar. Pero yo ni le oí. Joss ni los demás no habrían estado más lejos de mí si hubieran estado en el fondo del mar decente. Toqué la última cuerda y la afiné también ligeramente. Compuse un acorde sencillo y rasgué las cuerdas produciendo un sonido suave y afinado. Desplacé un dedo, y el acorde pasó a menor, produciendo un sonido que siempre me hacía pensar que el laúd estaba diciendo triste. Volví a mover las manos, y el laúd produjo 2 acordes que susurraron el uno contra el otro. Entonces, sin darme cuenta de lo que hacía, me puse a tocar. El tacto de las cuerdas me producía extrañeza. Mis dedos y las cuerdas eran como 2 amigos que se reencuentran y que no recuerdan qué tienen en común. Toqué flojo y despacio, sin lanzar las notas más allá del círculo de luz de la hoguera. Mis dedos y las cuerdas mantenían una cuidadosa conversación, como si su danza describiera el guión de un enamoramiento. Entonces noté que algo se rompía dentro de mí, y la música empezó a brotar invadiendo el silencio. Mis dedos bailaban, con movimientos ágiles e intrincados, tejían algo trémulo y sutil que abarcaba el círculo de luz que proyectaba nuestra hoguera. La música se movía como una telaraña agitada por un débil soplo. Cambiaba como una hoja que gira al caer al suelo y te hacía sentir 3 años en la ribera de Terbean, el vacío dentro de ti y las manos doloridas por el frío. No sé cuánto rato toqué, quizá 10 minutos o quizá 1 hora, pero mis manos no estaban acostumbradas al esfuerzo. De pronto resbalaron y la música se derrumbó como un sueño al despertar. Levanté la cabeza y vi a todos completamente inmóviles, con gestos que iban de la conmoción a la sorpresa. Entonces, como si mi mirada hubiera roto algún hechizo, todos se movieron a la vez. Roent cambió de postura en su asiento. Los 2 mercenarios se volvieron y se miraron arqueando las cejas. Derrick me miró como si nunca me hubiera visto antes. Retta permaneció quieta, con una mano delante de la boca. Denna se tapó la cara con las manos y rompió a llorar con silenciosos y desesperados sollozos. Jocelyn se quedó de pie. Tenía el rostro pálido y desencajado, como si lo hubieran apuñalado. Le tendí el laúd, sin saber si debía darle las gracias o pedirle disculpas. Él lo cogió y no dijo nada. Al cabo de unos momentos, me levanté,
Los dejé sentados junto al fuego y me dirigí a los carromatos. Y así fue como Kvothe pasó su última noche antes de ir a la universidad, con su capa haciendo de manta y de cama. Al acostarse, detrás de él había un círculo de fuego y delante un manto de sombras. Tenía los ojos abiertos, eso seguro, pero ¿quién de nosotros puede afirmar que sabe lo que estaba viendo? Será mejor que miréis detrás de él, hacia el círculo de luz que proyecta el fuego, y que dejéis en paz a Kvothe de momento. Todo el mundo se merece unos momentos de soledad cuando los necesita, y si derramó algunas lágrimas, perdonémoslo. Al fin y al cabo, no era más que un niño, y todavía tenía que aprender qué significaba sufrir de verdad. Despedida. Siguió haciendo buen tiempo, así que los carromatos entraron en Imbre a la puesta de sol. Yo estaba dolido y malhumorado. Dena había viajado todo el día en el mismo carromato que Josn, y yo, orgulloso y estúpido, me había quedado al margen. Nada más detenerse los carromatos, empezó un torbellino de actividad. Roent se puso a discutir con un individuo sin barba ni bigote, tocado con un sombrero de terciopelo, antes de que su carromato se hubiera parado del todo. Tras las primeras negociaciones, una docena de hombres empezaron a descargar rollos de tela, barriles de melaza y sacos de arpillera llenos de café. Reta los vigilaba a todos con mirada severa. Josn correteaba por allí tratando de que no le robaran ni le estropearan el equipaje. Mi equipaje era más fácil de manejar porque consistía en un único macuto. Lo pesqué de entre unos rollos de tela y me aparté de los carromatos. Me colgué el macuto del hombro y miré alrededor buscando a Dena. Pero a quien encontré fue a Reta. «Nos has ayudado mucho», me dijo con claridad. Su atur era mucho mejor que el de Roent, sin apenas rastro de acento siaru. Se agradece que haya en la caravana alguien capaz de desenganchar un caballo sin ayuda. Me tendió una moneda. La cogí sin pensar. Fue un acto reflejo de mi época de mendigo, algo así como el acto reflejo contrario a apartar la mano del fuego. No me fijé bien en la moneda hasta que la tuve en la mano. Era una iota de cobre, equivalente a la mitad de lo que había pagado para viajar con la caravana hasta Imbre. Cuando levanté la cabeza, Reta ya se había dado la vuelta e iba hacia los carromatos. Sin saber qué pensar, me acerqué a Derrick, que estaba sentado en el borde de un abrevadero. Hizo visera con una mano para protegerse de los últimos rayos de sol y me miró. «¿Te marchas? Creí que quizá te quedaras un tiempo con nosotros». Sacudí la cabeza. «Reta acaba de darme una iota». Derrick asintió. «No me sorprende mucho. La mayoría de los tipos que encontramos por el camino no son más que pesos muertos». Se encogió de hombros. «Y le gustó oírte tocar. ¿Nunca te has planteado hacerte bardo? Dicen que en Imre hay muchos y que se ganan bien la vida». Volví a llevar la conversación hacia Reta. «No quiero que Roent se enfade con ella. Me ha parecido que se toma muy en serio su dinero». Derrick rió. «¿Y ella no?» «Yo le pagué a Roent», aclaré. «Si él hubiera querido devolverme parte del dinero, creo que lo habría hecho él mismo». Derrick asintió. «Ellos no funcionan así. Los hombres no dan dinero». «A eso mismo me refería», dije. «No quiero que Reta tenga problemas por mi culpa». Derrick me cortó con un ademán. «Ya veo que no me estoy explicando bien», dijo. «Roent lo sabe. Hasta es posible que haya enviado a Reta a darte ese dinero. Pero los varones teáldicos no dan dinero. Lo consideran un comportamiento femenino. Ni siquiera compran cosas, si pueden evitarlo. ¿No te fijaste en que hace unos días fue Reta quien negoció el precio de nuestras habitaciones y nuestra cena en la posada?» «Sí, me acordaba, ahora que Derrick lo mencionaba». «¿Pero por qué?», pregunté. Derrick se encogió de hombros. «No hay ningún motivo. Es como hacen ellos las cosas. Por eso hay tantas caravanas seáldicas dirigidas por un equipo formado por un matrimonio». «Derrick». La voz de Roent provenía de detrás de los carromatos. Derrick se levantó exhalando un suspiro. «El deber me llama», dijo. «Nos vemos». Me guardé la iota en el bolsillo y reflexioné sobre lo que me había dicho Derrick. La verdad era que mi troupe nunca había llegado tan al norte como para entrar en el Shald. Era desconcertante pensar que yo no tenía tanto mundo como creía. Me colgué el macuto del hombro y miré alrededor por última vez, pensando que quizá fuera mejor que me marchara sin molestas despedidas. No veía a Dena por ninguna parte, así que me decidí. Me di la vuelta
y la encontré de pie detrás de mí. Ella me sonrió con cierta torpeza, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Era hermosa como una flor y no tenía la menor conciencia de su hermosura. De pronto me quedé sin aliento y me olvidé de mi enfado, de mi pena, de todo. ¿Te marchas?, me preguntó. Asentí con la cabeza. ¿Por qué no nos acompañas a Anilin?, propuso. Dicen que allí las calles están pavimentadas con oro. Podrías enseñar a Josna a tocar ese laúd que tiene. Sonrió. Se lo he preguntado y me ha dicho que no le importaría. Me lo planteé. Por un instante estuve a punto de abandonar todos mis planes solo para estar un poco más con ella. Pero ese momento pasó y negué con la cabeza. No pongas esa cara, me dijo con una sonrisa. Me quedaré un tiempo allí si las cosas no te salen bien aquí. Se quedó callada, expectante. Yo no sabía qué iba a hacer si las cosas no me salían bien. Había depositado todas mis esperanzas en la universidad. Además, Anilin estaba a cientos de kilómetros. No tenía más que lo que llevaba puesto. ¿Cómo iba a encontrar a Dena? Dena debió de ver mis pensamientos reflejados en mi semblante. Sonrió y dijo: «Ya veo que tendré que ir a buscarte yo a ti». Los Ru somos viajeros. Nuestra vida se compone de encuentros y despedidas, con breves e intensas relaciones entre medias. Por eso yo sabía la verdad. La sentía, pesada y certera en el fondo de mi estómago. Nunca volvería a ver a Dena. Antes de que yo pudiera decir nada, ella miró nerviosa hacia atrás. «Tengo que irme. Búscame». Volvió a esbozar su pícara sonrisa, se dio la vuelta y se marchó. «Lo haré», le dije. «Nos veremos donde se encuentran los caminos». Dena giró la cabeza y vaciló un momento. Me dijo adiós con la mano y se perdió en la penumbra del ocaso.